Dios bendiga a todos en este hermoso momento que nos concede para estudiar la palabra de una manera un poco más profunda. Y vamos a ver algo importante, tiene que ver cómo usted debe tener el discernimiento o la capacidad para descifrar los movimientos de Satanás contra su vida, contra todo lo que él quiera planear. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchas veces el cristiano cae en guerras frías contra un enemigo oculto o un enemigo que él mismo desconoce e ignorante. Usted no puede desconocer las maquinaciones de Satanás. Usted no puede desconocer que cuando usted se consagra al Señor, que cuando usted busca de todo corazón a Dios, cuando usted desea obedecerlo y servirle, esto hace que Satanás se levante contra usted. Esto hace que Satanás quiera hacerle daño, quiera venirse contra usted y desalentar y desanimar todas aquellas cosas que está haciendo usted en pro de su vida espiritual y en esa búsqueda incesante del Señor. Así que en el Salmo 124, en el versículo 6 y 8, leemos lo siguiente: Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén y amén. Oremos y pidamos al Señor que nos dirija, que nos revele, que nos muestre y que en un momento dado nos saque de esa ignorancia y de esa indiferencia, de las artimañas, de las maquinaciones, de todo lo que el enemigo está preparando continuamente con el único propósito de destruirnos. Amado Señor, te damos gracias porque hoy tu palabra es una palabra de alerta, una palabra de advertencia, pero una palabra revelada que nos enseña a no menoscabar, Señor, a no tener en poco las artimañas ni las maquinaciones de Satanás. Ayúdanos, Señor, a entender, a conocer y poder salir apoyados por ti, respaldados por ti, en victoria y en bendición ante todas las acechanzas del maligno. Amén y amén. Así que vamos a entender y a estudiar detenidamente lo que tiene que ver con este tema. Y acabamos de leer sobre cazadores y sus lazos. Ahora, ¿qué sabes de los cazadores o de las trampas que estos usaban en los tiempos bíblicos? Miremos esto. Ellos eran cazadores profesionales de aves. Antes del tiempo de las armas de fuego, se capturaban las aves tendiendo una red en la tierra y atándola a una trampa con resortes. El cazador regaba maíz en la tierra cerca de la trampa. Entonces, cuando el ave se acercaba para comer el maíz, la trampa se accionaba y causaba que el resorte se soltara la red y caía sobre la ave y ésta era capturada. Ahora, la primera ave, la que se veía como más fortalecida, se tomaba y se le cosían los párpados y se enjaulaba. Se volvía y se tendía la red, se ponía maíz y al lado de ella, en la jaula, el ave cazada, adolorida, empezaba a gritar, empezaba a hacer su chillido. Esto hacía que otras aves viniesen atraídas por el grito de lamento de esta ave. Cuando se acercaban, veían el maíz, lo comían, caían en la trampa, la red se accionaba y cada vez se cazaban más y más aves. Esta era la forma como los profesionales de ese tiempo lo hacían. ¿Qué se hacía con estas aves? Las más hermosas, grandotas, algunos las compraban la gente de clase alta para usarlas como mascotas. Y otras intermedias y las pequeñas se usaban para comida. Entonces las pequeñas las compraban la gente de clase pobre y las usaban como alimento. Y así era que se atrapaban y así giraba el negocio en ese tiempo. Entonces, entendamos esto. En este caso, o en este pasaje bíblico, se hace referencia a nuestra alma. Como un ave, así es nuestra alma. Óigame bien, que escapó del lazo de los cazadores. Y se libró del lazo o de la red. Y escapamos nosotros según la Biblia. Ahora, el cazador de esta historia es el diablo. Es el diablo mismo que prepara cuanta trampa le sea posible.
Satanás está totalmente resuelto a destruir a todo creyente que camina en santidad y consagración total a Jesucristo. Ciertamente el diablo lo tiene en la mira. Él sabe dónde vives, en qué trabajas, quiénes son tu familia, todo el camino que recorres diariamente, toda decisión que tomas. Y así Él sigue tus pisadas, Él sigue tus salidas y Él sigue tus entradas. Iglesia, entienda, Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en todos los lugares a la vez, ni tampoco sabe o conoce todas las cosas. Esto solamente es potestad de las características de Dios. Pero Él tiene a su disposición multitudes de demonios, y estos servidores malignos son los que te persiguen y andan como cazadores tendiendo redes para atraparte. Trampas camufladas, astutas y diabólicas. El salmista escribe en el Salmo 140, y yo quiero que lo leamos detenidamente porque aquí hay algo importante que tenemos que analizar. Salmo 140, versículos 4 y 5, dice así la palabra del Señor. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, y líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a mi senda y me han puesto lazos. Amén, amén. Y está describiendo el rey David, el salmista, está describiendo todo lo que el enemigo usa con tal de destruirnos. Y el Salmo 119, el versículo 10, dice así: me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. La Biblia lo dice claro: los poderes demoníacos están trabajando poniéndole trampa a los cristianos. Sin embargo, Satanás no solo usa a sus demonios, sino que también, y aquí hay algo importante que por eso les decía desde un comienzo, y el título tiene que ver: no puedes ignorar, no puedes desconocer, no puedes pasar sin saber usted cómo descifrar las artimañas del enemigo, porque no solamente es el mismo Satanás que se levanta, sino que muchas veces él va a usar a otras personas. Él va a poner trampa usando a otras personas. Y esto es cierto, Satanás hace lo que sea, hace lo que esté a su alcance para hacerte caer. A otros demonios, a otros hermanos en Cristo, a otros impíos, pero ahí está. Entonces, según esto, ¿qué podemos deducir? Es una batalla continua, es una lucha permanente de ataques donde usted tiene que entender, como lo dice el título de este mensaje, descifrar, óigame bien, todo lo que el enemigo planea, todas las estrategias que él usa, todas las formas que él usa. Ahora, recuerde que es una guerra, y en la guerra no hay normas de comportamiento, ni normas de honestidad, ni nada. En la guerra se juega sucio. En la guerra se pelea usando a veces cosas sucias. A pesar de que, por ejemplo, hoy lo vemos en las guerras, no usar armas, digamos, de destrucción masiva, como armas químicas o algo, pero en una guerra, el enemigo desesperado, porque no ha logrado vencer al contrincante, él usa lo que esté a su alcance. Él lo hace de esa manera y punto. Entonces, es eso lo que usa el enemigo. Y hoy en día, aún el mismo gobierno actúa como cazadores dirigidos por Satanás para acabar con una nación, para destruir una nación. Cuando se aprueban leyes en contra de las buenas conductas, de los buenos hábitos de un pueblo, lo que se está haciendo es que, usado por Satanás, se está provocando, se está permitiendo que sucedan cosas que no deberían pasar. Miremos algunos ejemplos puntuales. Por ejemplo, el uso de la lotería, aprobado por el Estado y todo. ¿Y qué es lo que hace la lotería? Empobrecer a los más pobres. Porque estas personas, con el afán de salir de una situación financiera crítica, ellos apuestan y apuestan. Gastan parte del sustento de su comida y todo. Y por mucho tiempo, por ejemplo, en nuestro país, el argumento que se usó es que los impuestos que esto generaba se utilizaban para la salud, o para el deporte, o para esto y para aquello. Y son las cosas que no se deben hacer. También, por ejemplo, lo vemos que
El mismo gobierno aprueba, por ejemplo, la venta de licores, de cigarrillos y estas cosas. ¿Y los impuestos de estos para qué iban? Para la manutención y para sostener todo el andamiaje deportivo, estadios y todas estas cosas. Y así siempre van usando ese argumento. Satanás también usa otros elementos como la pornografía, usa otros elementos también como los negocios deshonestos. Te rodea de personas que te hacen propuestas deshonestas con el único fin de destruirte y acabarte. Esa es la tarea de Satanás, como un cazador. Y él trae en medio de todo esto placer, permitiendo que se ejerza la prostitución, la pornografía y todo tipo de situaciones. Conspiran y traman para quitar el último peso de cada persona que cae en sus redes de engaño y mentira. Y los que más sufren, como siempre, son los pobres y los niños. Y a menudo este dinero hubiese sido invertido en salud, educación o comida. Sin embargo, lo más trágico es que Satanás recluta cristianos que están espiritualmente ciegos para que preparen trampas a otros hermanos dentro del pueblo de Dios. Entonces, también usted no puede pasar desapercibido que Satanás puede usar a alguien que está sentado, óigame bien, ahí en la banca, en la silla de su iglesia, en el lugar que esté, alguien que te conoce. Satanás puede usar a un familiar, a un pariente, a una persona cercana. Satanás puede usar aún hasta su mismo cónyuge, un cónyuge que se ha debilitado en la fe, se puede llenar de celos y envidia y rabia y puede ser un instrumento de Satanás contra el otro, óigame bien, que está en un nivel de fe mayor. Entonces todo esto puede acontecer, todo esto se puede dar y usted no puede desconocer, usted no puede ignorar todo lo que Satanás está haciendo. Por eso el llamado es a que usted aprenda a conocer estas situaciones, a conocer estas movidas, estos movimientos de Satanás y usted pueda descifrar las artimañas que el enemigo va a traer contra su vida con el único propósito de destruir todo lo bueno, todo lo maravilloso y precioso que Dios ha hecho en usted. Así como les estoy diciendo, es real. Y es trágico, pero Satanás recluta a cristianos que están espiritualmente ciegos para que preparen trampas al pueblo de Dios. El diablo también los usa como cazadores, cazadores de aves, y es que existen muchos cristianos con corazones endurecidos, egoístas, frustrados con su vida, que traman contra el pueblo de Dios para destruirlos. Se deleitan en vengarse, en tratar de atrapar a aquellos santos y justos y desprecian, óigame bien, la vida de santidad y por eso los atraen a esa vida en la que ellos se mueven, a la vida de pecado, a la vida de debilidad en su relación y comunión con Dios. Entonces la Biblia nos narra cómo personas de Dios tramaron contra Jeremías, porque dice la palabra, porque porque cavaron hoyo para prenderme, en mis pies han escondido lazos. Jeremías 18:22, la parte final. Es claro que el creyente del pasaje que Jeremías se refería era el pueblo de Dios. En el versículo 11 dice, ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén. Sí, es que algunos de los que dicen ser hijos de Dios están buscando y hacen trama para hacer caer a los que están realmente caminando en el Señor. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué se da esto? ¿No son acaso mis hermanos? ¿No están en la iglesia? ¿No están caminando conmigo? Y la respuesta que yo les puedo dar la voy a enfocar en dos razones. La primera es que hay envidia. Hay envidia por el respeto y el honor que tienen algunos cristianos. Algunos creyentes están celosos de la aprobación y reconocimiento que reciben algunos cristianos. Alguien que es honrado por encima de ellos. Ocurre en el pueblo de Dios y también entre los mismos pastores que chismosean de otros pastores u otras personas que el Señor ha exaltado. Y ellos es que han pagado un precio y ahora Dios los está honrando en gran manera. El libro de Esther nos cuenta que Amón se deleitaba en el honor que recibía del rey Asuero. Este era un consejero del rey. Amón era un consejero al servicio del rey, pero él no estaba contento ni satisfecho con el honor que había obtenido de su posición. Y él sabía que había una persona en el reino que irritaba a Amón.
y era el judío Mardoqueo. Este hombre ni se postraba ni le rendía adoración, porque él consideraba que todos éramos iguales ante los ojos de Dios. Era un hombre judío. Él decía que solamente se arrodillaba y se humillaba delante de la presencia de Dios. Y aunque este hombre, Amán, tenía todo el reconocimiento del rey y de la reina, había sido premiado, tenía riquezas, tenía propiedades, tenía su familia en honor, en grandeza y todo. Cada vez que veía en el camino a Mardoqueo, este hombre se irritaba, se llenaba de celos, se llenaba de ira y se llenaba de rabia, y sencillamente porque este hombre de Dios no se humillaba en su presencia. También le molestaba el respeto, la honra y el honor que le tenía el pueblo a Mardoqueo. Y también él veía cómo Dios bendecía a Mardoqueo. Y de esta manera pasaban los días y él podía salir de palacio sonriente, porque era acepto a los ojos del rey, era aprobado por el rey, era exaltado por el rey, y salía de allí, y cuando se encontraba Mardoqueo se le dañaba el día, como se dice popularmente. Y esto suele suceder, esto suele pasar muchas veces. Y un día entonces Amán preparó una trampa para que todo el pueblo judío fuese expuesto a la muerte. Una trampa que le salió mal, porque cada vez que una persona se levanta contra un hijo de Dios, contra un hombre o una mujer de Dios, temeroso de Dios, que guarda los mandamientos y los preceptos, que ama a Dios y obedece a Dios, entonces Dios desbaratará toda obra. Y este hombre preparó una trampa, una red para destruir a toda la nación de los judíos que estaba en cautiverio bajo este gobierno. Y Dios permitió que las cosas dieran un giro. Dígame bien esto. Dieran un giro y este hombre, Amán, fuese colgado y se le fuese quitado la vida. A él y a su familia. Toda trampa que se quiera generar contra el pueblo de Dios, contra el pueblo obediente, santo, que ama, que sigue y que vive a Dios, Dios se encargará. Lo leíamos al comienzo. Habla de un ave que cae en la red, pero que es librada. Dios nos librará de todo. Y eso se trata hoy. No solamente que usted identifique las artimañas de Satanás, que identifique las maquinaciones, que usted descifre todo lo que Satanás quiere hacer contra usted, sino que usted sepa a quién tiene que ir, en quién tiene que apoyarse para que usted pueda obtener la victoria y salir cual ave atrapada en una red del cazador. Es eso lo que Dios quiere hacernos ver. Entonces, cualquier trampa diabólica con el propósito de destruir a un cristiano, a un hijo de Dios, a un hombre o una mujer que ama y teme a Dios, Dios se levantará y Dios le librará. Bendito sea el Señor. Y esa es la promesa que tenemos. Esa es la promesa que tenemos. Y eso es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Usted no va a desmayar. Usted va a aprender a entender y conocer muchas cosas a partir de este momento. El Salmo 112, el versículo 9, Dios dice así: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Óigame bien, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Cada vez que un impío, un hombre perverso, un hombre que ha caído de la fe porque está en la iglesia, pero su vida espiritual está en decadencia, que los celos, que la ira, que la envidia lo han controlado, cada vez que ve un cristiano haciendo lo que él sabe hacer, honrar, respetar, bendecir, ayudar a otros, esto lo llenará de ira. Esto lo hará sentirse mal. Y entonces este hombre actuará en contra de un hijo de Dios. La segunda teoría que les puedo exponer, o el segundo pensamiento que puedo traer en esta hora, es por qué los cristianos o una persona de la iglesia se levanta contra otra cristiana. Y sencillamente es por odio. ¿Odio a qué? Odio a la santidad que tiene usted. Odio por el estilo de vida cristiana que usted lleva. Odio porque usted ama a Dios. Odio porque usted respeta la palabra de Dios. Odio porque usted camina con Dios, porque usted vive para Dios. Y algunos cristianos no soportan ser superados
por otro que es más santo y más justo que ellos. Ellos ven, óigame bien, que un hermano está siendo honrado por Dios y se enfurecen. Existe un gran poder en la devoción y una gran honra en la santidad y en la obediencia. Cuando una persona camina en santidad y en obediencia, cuando una persona de verdad ama a Dios, óigame bien, el favor de Dios se hace manifiesto en esa persona. Dios empieza a usar a esa persona. Dios empieza a rodear de su favor a esa persona. Y entonces, en otros cristianos, esto produce odio, rabia, ira. Sin embargo, todo esto carece de valor para aquellos cristianos que no quieren pagar el precio. Personas que una vez tuvieron el favor de Dios, pero que ahora por su pecado no pueden disfrutar de sus bendiciones. Cuando aparecen alguien que es considerado más santo y devoto que ellos, entonces se llenan de envidia por lo que ellos perdieron y aparecen los celos, la amargura y no descansan hasta ver a esa persona santa y consagrada totalmente arruinada. Iglesia, nada es más odiado que el poder y la fortaleza que acompañan a una vida santa. Cuando una persona camina en santidad, despierta la ira de Satanás o de aquellos que están controlados por Satanás. Las personas que han caído de la fe, las personas que un día caminaron, degustaron de la gracia de Dios, vieron la gloria de Dios, se deleitaron en la presencia de Dios, cuando ven a una persona que se ha debilitado, que ha caído, estos se llenan de rabia y de envidia y de ira. Y entonces viene lo que tiene que pasar. Entonces, mucho cuidado con esto. Sin embargo, si nuestro corazón está bien con Dios y se ve la llenura y la presencia de Dios en un creyente, entonces esta vida consagrada de este hermano será como una inspiración para que otros caminen y busquen más y más al Señor. No todos los que están al lado suyo lo van a odiar. Van a haber personas que van a admirar lo que Dios ha hecho en usted, lo que Dios ha provocado con usted y cómo usted ha administrado y usted ha alineado todo lo precioso del Señor y ahora vive para Dios. Entonces, cuando esto pase, cuando esto se dé, entonces van a haber algunos cristianos, algunos hombres y mujeres de Dios que van a decir: yo quiero ser como Él. Se le van a pegar a usted y van a querer caminar como usted. Entonces, no todos lo van a odiar, no todos lo van a odiar. Así que, porque entonces usted podría decirme en el momento: no, pues entonces, ¿de qué vale yo vivir en santidad, obedecer a Dios, consagrarme a Dios, si lo que se van a levantar es enemigos? No siempre se van a levantar enemigos. También van a haber hombres y mujeres que usted va a inspirar. Hombres y mujeres, como lo decía Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Usted podrá decirle a muchos. Y entonces alguien le va a preguntar: ¿y cómo se hace esto? Y usted le va a decir: de esta manera, por este lado, por este camino. Y así es que se hace. Entonces, qué importante entender esto. Mire el caso y esta situación. Una vez viajaban dos hermanos en un carro de una ciudad a otra. Y uno de ellos estaba pasando una terrible situación económica. Difícil, puertas cerradas y todo. Y en el viaje salió la charla de un hermano que Dios lo había prosperado. Y se habló de cómo Dios lo había prosperado y lo había bendecido. Y el hermano que estaba pasando esa situación crítica en la parte de su economía dijo: a mí me irrita hablar de este hombre. Me irrita de saber la casa tan hermosa que tiene. Me irrita saber el auto tan moderno y sofisticado que tiene, la vida que lleva. Me irrita esa familia que tiene él. Óigame bien, este hombre estaba lleno de celos y rabia hacia un hermano que había sido bendecido y prosperado. Esto suele pasar. Esto suele pasar. Entonces, no solamente este hombre estaba en bancarrota financiera, sino también su vida espiritual estaba en decadencia. Porque usted no puede odiar a otro hermano. Usted puede sentir cosas, usted puede orar a Dios: quítame esto, Señor. Pero usted no puede odiar a otro hermano porque Dios lo ha bendecido, porque Dios lo ha exaltado. ¿Recuerdan lo que pasó entre Caín y Abel? Dice la palabra de Dios que Abel, su vida, sus ofrendas, su relación con Dios era admirada y exaltada por Dios. Caín, su vida, sus ofrendas y todo lo que hacía y el corazón que tenía hacia Dios, Dios lo reprendía. Y dice que esta condición
en lugar de llevar a Caín a arrepentirse y a tener un cambio, se llenó de odio contra su hermano, al punto que lo asesinó. Entonces ahí lo vemos. Cada vez que usted obedece a Dios, ama a Dios, consagra su vida a Dios, va a haber, no todo el mundo, pero van a haber personas que lo van a odiar. Personas aún dentro de la iglesia que su vida espiritual ha decaído, está en bancarrota. Entonces ellos se llenarán de rabia y de ira contra usted. Y entonces tendrán una actitud de desprecio hacia su vida y tratarán de ponerle trampas, tratarán de cazarlo y hacerlo caer de la gracia y del lugar donde Dios lo ha puesto. David también es un ejemplo de un creyente que puso una trampa a otro creyente. David puso una trampa a Urías, pues después de haber dejado encinta a la esposa de este, lo mandó llamar de la guerra a palacio. Y lo que estaba buscando David era que Urías se acostase con su esposa y así tapar su pecado de adulterio y tapar el embarazo que ella tenía. Hizo 2 intentos, fracasó. Urías, que era fiel al ejército de Dios, que era fiel a su nación, él lo dijo, yo no puedo disfrutar de la compañía de mi esposa, yo no puedo estar en mi hogar disfrutando de un tiempo de descanso cuando el pueblo, mis hermanos, están en guerra y peleando. Estoy aquí porque el rey me mandó llamar. Y en vista de que fracasó David en estos 2 intentos, entonces planeó su muerte con gran éxito. David finalmente logró que Urías fuese puesto en el frente de la batalla y donde más arreciaba la batalla, y ahí cayó Urías Eteo y falleció. Y lo tremendo de esta situación es que pareciese que todo sale bien, pero toda cosa que se trama contra un hermano en Cristo, contra otro cristiano, pues Dios lo toma muy en serio. Si uno lee en Primera de Reyes, en el capítulo 15, en el versículo 5, encontramos algo bien interesante, donde habla de la vida de David. Y en la vida de David hubo muchos pecados, mas sin embargo, cuando vemos lo que la palabra de Dios dice acerca de este asunto, el único pecado mencionado es la trampa que David le tendió a Urías. Dice así: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y ninguna cosa que le mandase que hiciese, él había dejado de hacer, salvo en lo tocante a Urías Eteo. En otras palabras, aunque sus pecados fueron perdonados, aunque fue redimido David, no pagó con su vida esto, pero quedó manchada su hoja de vida. Ahí quedó eso. Y Dios lo hace ver en su palabra. Fíjate que no habló ni la vez que intentó matar al esposo de Abigail, ni la vez que censó al pueblo. Ninguna de estas veces de los pecados de David lo tocó, como dice aquí, salvo esto. Y es que se había metido con un hijo de Dios. Había querido hacerle o le hizo trampa a un hijo de Dios y luego quiso tapar su pecado y su falta como si nada hubiese pasado. Entonces, qué tremendo es entender las cosas que Dios nos revela y cómo el enemigo se mete con astucia, cómo el enemigo trata de dañar y trata de afectar nuestras vidas y trata de hacernos daño en medio de todo. Después de esto, hay una serie de consecuencias en la familia de David. Una hija fue violada por su medio hermano. El hermano directo de esta hija violada mató al otro. Y mira lo insólito, lo hizo de la misma forma, planeó lo mismo que quiso hacer él con Urías. Este hermano directo de esta joven violada preparó una fiesta y llamó al medio hermano, al violador, y lo invitó a la fiesta porque el propósito era agasajarlo. Y dice que lo emborrachó, y cuando lo había emborrachado y lo había llevado a esa condición, entonces lo asesinó. A este sí le salió el plan. Lo que quiso hacer David cuando emborrachó a Urías para mandarlo a casa y se acostase con su esposa y tapar su falta, este hombre fiel al ejército de Dios, al pueblo de Dios que no lo hizo, aquí sí le funcionó a este. El hermano débil, el medio hermano débil se emborrachó y el otro aprovechó para que en esa condición asesinarlo.
Esto fue tan terrible para David que en el Salmo 51, versículo 12 encontramos lo siguiente: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David sintió que su vida espiritual había caído al lugar más bajo. Dice que decayó todo en su vida, que fracasó por completo, y entonces vemos las consecuencias tan terribles. Finalmente, gracias al Señor por su misericordia y por la condición que manejó David, de ahí en adelante se arrepintió, nunca más le falló a Dios y consiguió la misericordia. Pero no siempre terminan así las historias. Normalmente el hombre que se deja llenar de celo, de ira, de envidia y que se levanta contra su hermano, su vida es cortada. Así que usted no puede ignorar las maquinaciones de Satanás. Usted tiene que aprender a descifrar lo que el diablo está haciendo. Y no olvide algo importante que la palabra de Dios nos enseña: Satanás se viste como ángel de luz. Satanás está buscando a quien destruir y a quien devorar. Otra situación que vemos en la Biblia es como también Satanás usa a impíos, usa a otras personas para querer dañarnos. Entonces usted también tiene que ser muy cauto y cuidarse de todo esto. Y lo vemos como en Nehemías. Fue llamado por Dios para reedificar los muros de Jerusalén. El trabajo avanzaba maravillosamente, la obra avanzaba a un ritmo constante, pero de la nada Satanás provocó un avispero con tal de estorbarlo todo. 4 líderes se unieron en una trama contra Nehemías. Fue Sanbalat, Tobías, Gesén y Noadías, la profetisa. Y a esto lo encontramos en Nehemías 6, capítulo 2, y en el capítulo 6, versículo 2 y versículo 14. Y ellos querían parar la obra y se acercaban a Nehemías y le dijeron: queremos hablar contigo, quiero que nos dé una conferencia, queremos una cita contigo. Y Nehemías decía: lo siento, pero no me puedo detener. Y por 4 veces intentaron detenerlo y provocar que él se bajara y que él se distrajera, pero Nehemías la tenía claro y él decía: no lo puedo hacer. Nehemías dijo: no bajaré de este muro, tengo un trabajo que hacer aquí para Dios y Él me lo ha mandado a hacer y el tiempo apremia. Entonces, qué tremendo es esto. Iglesia, no puedes involucrarte, óigame bien, en discusiones con la gente. Ellos quieren discutir y eso es toda la distracción. Ellos querían plantearle una situación de problema, de conflicto a Nehemías, pero él dijo: no lo voy a hacer. Yo ahorita no puedo parar. No puedo detener la obra de Dios. Debes entender los motivos por los cuales Satanás te ataca para afectar la vida y la consagración que tú tienes hacia Dios. Él no solo quiere arruinarte, sino también derribar y obstaculizar tu llamado y ministerio. Él quiere destruir lo que tengas o estés haciendo para traer la gloria de Dios sobre tu vida y sobre las personas que te rodean. Estas 3 personas comenzaron entonces a levantar rumores contra Nehemías. Ellos decían: estás haciendo esto para ti y no para Dios. Tobías envió cartas calumniadoras a otros líderes de Israel y como resultado muchos se habían conjurado contra él. Nehemías 2:18. Tiene que tener cuidado. Se levantarán impíos, se levantarán personas perversas, queriendo destruir toda la obra de Dios en ti, queriendo dañar todo. Y todas las calumnias y todas las tramas fueron diseñadas para poner temor en el corazón de Nehemías, en la esperanza con la esperanza de que él se desanimara y detuviera la obra. Nehemías resume esta intriga en el versículo 13: porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Pero ninguna de estas trampas pudieron detener la obra de Dios. Entonces, qué tremendo lo que estamos viendo aquí. Cómo Dios le pudo permitir a Nehemías que descifrara todas las artimañas del enemigo. Y es que eso es lo que Dios espera que usted y yo aprendamos. A entender qué es lo que quiere hacer el enemigo, qué es lo que quiere o qué es lo que está planeando. Poder entender cada jugada, cada paso que él haga y usted salir adelante. Para eso tiene usted el Espíritu de Dios. Para eso usted tiene la sabiduría de Dios, la revelación de Dios. Y en Nehemías 6, en el versículo 15, encontramos lo siguiente: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul
en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén y amén. Cuando usted descifra las jugadas del enemigo, cuando usted camina, cuando usted se mueve en la dirección correcta, cuando usted hace las cosas como Dios espera que usted las haga, cuando usted hace y avanza, entonces Dios lo bendice, entonces Dios lo sostiene, entonces Dios le da la victoria y Dios lo saca adelante. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente: porque en vano se detendrá la red ante los ojos de toda ave. Y el Salmo 145, versículo 14 dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Hermano, amado e iglesia, toda artimaña del enemigo, toda trampa del enemigo, en la cual usted en un momento dado, por descuido, por ignorancia, usted caiga, si usted busca de Dios, si usted se apoya en Dios, Dios se levantará, Dios peleará por usted, Dios le librará y Dios lo sacará adelante. El diablo tratará de mantener en oculto sus trampas y él lo hace en secreto, lejos de tu vista. Un cazador profesional se mantendrá despierto toda una noche si es necesario, preparando su trampa para el inocente. Miqueas capítulo 2 versículo 1 dice así: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Muchos creyentes caen en sus trampas. Iglesias, quizás no, o hay muchos atrapados en las trampas del enemigo en este momento. Pero lo que Dios nos quiere decir es que tal vez fuiste como un ave que volando de aquí para allá disfrutabas de todo lo que produce estar libres en Cristo. Pero el enemigo preparó una trampa para ti y tú descendiste y caíste. Tu pie se enredó en la red y accionaste la trampa, el resorte, y quedaste atrapado o atrapada. Pregunto, ¿cuál fue la trampa diabólica en tu vida que Satanás puso? ¿Fue un viejo vicio? ¿Fue la droga? ¿Fue el licor? ¿Fue la pornografía? ¿Fue el sexo ilícito? ¿Fue el adulterio? ¿Fue mentir? ¿Fue robar? ¿Fue codiciar? ¿Caíste otra vez en las deudas? ¿Estás atrapado con las tarjetas de crédito? ¿Estás en desobediencia? Piensa en qué tipo de trampa caíste y sepa en esta hora que tu trampa no fue algo inesperado, sino que fue algo premeditado, preparado con astucia. Volaste hacia la trampa. El diablo conocía tu debilidad y te atrapó y hoy estás en esclavitud. Y ahora te sientes culpable y dices: ¿cómo pude hacer tal cosa? Actué como un impío, retrocedí, fallé. Pero nada se resolverá azotándote a ti mismo. No se resolverá. Dios nos da, óigame bien, la única forma, o Dios es la única forma que usted tiene para salir de esa trampa. Sin embargo, cierro con muy buenas noticias. Si has caído en la red del enemigo, si has caído en sus engaños, pero tú de todo corazón amas al Señor, el Señor no permitirá que te quedes como la víctima del enemigo. Él no permitirá que permanezcas en las garras del enemigo. Hoy el Señor te librará de los dientes del enemigo. Y gloria a Dios por ello. Dios te dice: no permanecerás atrapado. Él tiene el poder para librarte. Mire, imagínese esto: una pequeña ave atrapada en la red del cazador. Ahora está indefensa. Su pequeño corazón está aterrado, batiendo sus alas contra la red sin poder escapar. Y entre más lucha y se golpea y se lastima. Escapar es imposible. Está completamente a merced del cazador. Iglesia, esta pequeña ave eres tú, atrapadas por la red del pecado, o sencillamente por los engaños y las mentiras de Satanás. Y el cazador es el diablo. Ahora piensa cómo esa pequeña ave, sin fuerza y sin poder, podrá escapar. Y está luchando por romper la red y solo está logrando enredarse más y más. Es más, podría herirse y hasta romperse un ala. No puede liberarse por sí misma. No tiene el poder. No está en su capacidad ni en su fuerza. ¿Acaso no es Él cuando de nosotros mismos, cuando estamos atrapados por el pecado, algo como esto que estamos describiendo? Iglesia, pida que ahora ponga, o le pido que ponga toda su confianza en el Señor.
pues solo Él puede romper con toda atadura y con toda ligadura. Él es el único que puede librarte de la red, de las garras del cazador. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y te pido que hoy te levantes y en el nombre de Jesús y reclames tu victoria. Y declaro que eres libre de todo lo que el diablo ha puesto sobre tu vida. Llámese alcoholismo, llámese vicio, llámese adicción, adulterio. Eres libre en el nombre de Jesús. Y solo Jesús te ofrece una nueva vida y una vida abundante. Y aunque Satanás quería destruirte, no pudo hacerlo y no podrá. Hoy te paras en el nombre de Jesús, la roca eterna, la roca inconmovible, y en Él vencerás para la gloria del Padre. Amén y amén.